Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero para qué sirve saber derivar? La derivación es de gran utilidad porque nos permite hallar los valores extremos de una función. Asumamos que esta parte aquí es una función, como ustedes observan. ¿Quién es el punto más alto? Este de aquí. Entonces, ese punto ahí es el punto máximo de esa función. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante la derivada. En esta ocasión vamos a trabajar con los valores extremos de una función. Nos dicen que hallemos los extremos relativos de la función f de x es igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 16. Cuando vamos a determinar los extremos relativos de una función, primero derivamos la función que nos dan. Derivemos. Decimos de y de x es igual, la derivada de x a la 4, ¿quién es 4x al cubo? La derivada de menos 8x a la 2 es menos 16x. Y la derivada de 16, ¿quién es? 0. Entonces, hemos dado el primer paso. Para calcular los puntos críticos, igualamos a 0 esta derivada. Miren aquí. Al resolver esta ecuación, determinamos los puntos críticos de la función, que en este caso son x igual a menos 2, x igual 0 y x igual 2. El siguiente paso es analizar en cada punto crítico si existe un máximo o existe un mínimo. Es importante no olvidar que no pueden existir dos mínimos consecutivos o dos máximos consecutivos. Bien, para calcular los extremos relativos de una función como esta, es decir, de una variable, que es el caso nuestro, existen dos métodos, el de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Nosotros vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada, como pueden ver aquí. ¿En qué consiste esto? En evaluar la primera derivada un punto antes del punto crítico y un punto después. Iniciemos tomando el análisis en x igual menos 2. Entonces tenemos que evaluar la derivada antes, que es ¿quién? Menos 3. Cuando evaluamos la primera derivada en menos 3, ¿qué nos da? Menos 50, como pueden ver aquí. Ahora evaluamos un punto después, que vamos a tomar a menos 1. Al evaluarla en menos 1, nos dio ¿cuánto? 12. Para ayudar a entender esto bien, vamos a hacer esta tablita. En x igual a menos 2, la primera derivada tiene que ser 0 porque es un punto crítico. Antes del punto crítico, ¿cómo da la primera derivada? Menor que 0. Mírenlo aquí, porque es un número negativo. El resultado. Un punto después, ¿cómo fue el resultado? Mayor que 0, porque dio un número positivo. ¿Cómo pasamos de menos a más? Entonces, en ese punto de x igual a menos 2, hay un punto mínimo.
La función tiene un punto mínimo en x igual a menos 2. Para calcular el punto mínimo es simple. ¿Qué hacemos? Evaluar la función dada en menos 2. Evaluamos la función dada en menos 2, como ven acá, y eso nos da como resultado que f de menos 2 es igual a 0. Entonces, ¿quién es el punto mínimo? Simple, ya lo tenemos calculado. Menos 2,0, mira aquí, x, que menos 2, que es el punto crítico, y la función evaluada nos dio 0. Entonces, ese es el punto mínimo para x igual a menos 2. Continuemos el análisis ahora en el punto crítico x igual 0. Entonces, tenemos que evaluar la función, la primera derivada, un punto antes, que en este caso va a ser menos 1. Al evaluar la primera derivada en menos 1, ¿qué nos da? 12. Luego en un número mayor que 0, que vamos por comodidad, toma el 1. Y este nos da menos 12. Tomamos nuestra tabla aquí. Al evaluar la función, la primera derivada, un punto antes, ¿qué nos dio? Mayor que 0. Cuando lo evaluamos aquí, un punto después, ¿qué nos dio? Menor que 0. Entonces aquí pasa de más a menos. Como pasa de más a menos, ¿qué hay? Un máximo. Entonces, existe un máximo en x igual 0, porque la derivada, al evaluarla en un número antes, dio positivo. Cuando lo evaluamos en un punto después, dio negativo. En ese caso hay un máximo. Seguimos. El punto máximo va a consistir en evaluar la función original en 0. Al evaluar la función original en 0, obtenemos a 16. Entonces, el punto máximo, ¿quién es? Simple. Míralo aquí, 0,16. Ya tenemos el punto máximo. Vamos a evaluar o analizar, mejor dicho, para el punto x igual 2. Entonces, como x es igual a 2, tenemos que evaluar la primera derivada antes de 2. ¿Que es quién? Por conveniencia, el 1. Al evaluarla en 1, ¿qué nos dio? Menos 12. Ahora vamos a evaluarla un número después. Y vamos a utilizar el 3. Al evaluarla en 3, entonces nos da 50. No es que usted tiene que evaluarla en un número entero. Tomamos números enteros por conveniencia, pero usted puede poner, por ejemplo, 2.17, 18, 15 y antes del 2, 1.98, 93, 4, 10, 15. Pero es más complicado. La vida no hay que complicársela tanto. La matemática es simple. Los otros que no quieren que usted aprenda y se la complica. Pero es sencillo. Usted ha visto lo que ha pasado aquí. Entonces, evaluamos antes y tomamos al 1. En 1, ¿cuál fue el resultado? Que la primera derivada dio menor que 0. Cuando fuimos a un punto después, ¿qué pasó? Mire aquí. ¿Entiende? Mayor que 0. Entonces, aquí pasa de menos a más.
Como pasa de menos a más, ¿qué hay? Un punto mínimo. Entonces, esta función tiene dos puntos mínimos y un punto máximo. Calculamos el punto mínimo en x igual 2. Entonces, vamos aquí, a que esto no se le olvide, mire. Hay un punto mínimo porque la función para x menor que 2 es negativa y en x mayor que 2 es positiva. Esa es la razón del punto mínimo. Entonces vamos a calcular. Al evaluar la función original en 2, ¿qué nos dio? 0. Al darnos 0, entonces el punto mínimo es, mírenlo aquí, 2,0. Este es nuestro punto mínimo. Miren la función. Esta es la gráfica de la función. Entonces, mire qué sucede ahora. Lo que hemos hecho analíticamente, mire aquí cómo gráficamente lo vemos. Aquí, ¿quién está? Menos 2, porque aquí está el 0, aquí está menos 2. Fíjense qué sucede aquí, atienda. Menos 2,0. Aquí está el 0, que es el punto más alto, y eso es lo que decía el cálculo que hicimos. Mírenlo ahí, 0,16. Entonces, fíjense que aquí está el 2. ¿Y qué punto tiene usted ahí? 2,0. Fíjense que lo que habíamos realizado analíticamente lo podemos confirmar gráficamente. Así que no hay ningún problema en esto. Lo que quizás algunos entendían que era complicado, fíjense que resultó ser bastante sencillo. En la vida, las cosas difíciles son aquellas que pensamos que no somos capaces de hacerla. Así que con esta reflexión hemos finalizado por el día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión y que esto le haya servido de algo. Así que manténganse siguiéndome en YouTube. También pueden entrar a mi página Matemática Dominicana. Ahí pueden ustedes hallar materiales de mucha utilidad para ustedes. Adiós.